Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el presidente del Colegio de Abogados de la SUAY, el doctor Rubén Calle. Doctor Calle, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues hay sin duda alguna una polémica en este momento en el país que nuevamente da cuenta de presiones del Ejecutivo y el Legislativo, en este caso en el ámbito judicial, específicamente contra la Corte Constitucional, que entre el 7 y el 8 de agosto ha admitido nuevas demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes que llegaron al Parlamento ecuatoriano con el carácter de económico urgente y que fueron aprobadas por la mayoría de la Asamblea Nacional. Hace pocos días la misma Corte dispuso la suspensión de algunos artículos de estas leyes, lo que ha sido fuertemente cuestionado por el presidente de la República, por sus ministros. Tanto es así que el gobierno nacional ha emprendido una campaña, pues pudimos verles a la ministra de Gobierno acompañada del presidente del Parlamento ecuatoriano en una cadena nacional, resguardados además por la fuerza pública, policías y militares, elementos armados detrás. Pudimos escucharles también a los ministros Reinberg y al ministro de Defensa, y así a otros ministros, secretarios de Estado, también asambleístas y parlamentarios. Le hemos escuchado al presidente y hay además el anuncio de una marcha que será liderada por el propio Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional para presionar que la Corte atienda o se mantenga en lo que ya se ha dado, la aprobación de estas leyes. Quisiéramos conocer sus criterios. Doctor Calle, muy buenos días. Buenos días, estimada Rosana. Buenos días a la ciudadanía que nos escuche y que nos ve a través de su importante medio de comunicación. Un saludo cordial a todos. Bueno, la Corte Constitucional ha admitido a trámite algunas demandas y dentro de ellas lo que ha procedido es a establecer como una medida cautelar la suspensión de algunos de los artículos de la Ley de Solidaridad, de la Ley de Integridad, y estableciendo que podría estarse vulnerando derechos y que por tal razón se suspenden hasta que sean conocidas, obviamente, por el tribunal, luego de las respectivas audiencias en las que se escuchen a las partes procesales y finalmente emita una resolución constitucional sobre las demandas interpuestas. Demandas que tienen que ver con planteamientos que se han hecho de diferentes sectores, argumentando que dichas normas, dichas leyes, contienen normas que son de carácter inconstitucional, que son regresivas, que vulneran derechos constitucionales e inclusive derechos humanos. En esta virtud, lo que la Corte Constitucional ha hecho es cumplir con sus funciones, expresamente cumplir con sus funciones de conocer, como cualquier otro caso, si se tratara de la justicia ordinaria y se presenta una demanda ante un juez de lo civil o de la naturaleza que fuere, y se aduce de que existe una vulneración de derechos, se solicita que se suspenda alguna de las medidas o decisiones que se han sido tomadas por ciertas personas. El juez tiene que basarse en el principio precautelatorio, tiene que considerar que es factible o es posible que se esté dando tal circunstancia y la suspensión, por tanto, es procedente para que hasta el momento que sea revisada procesalmente estas demandas y se ratifique que existe tal vulneración o que se desvirtúe que existe tal vulneración. Consecuentemente, lo que ha hecho el primer tribunal de la sala de admisión en el caso 6025, al disponer la suspensión transitoria de la disposición transitoria 11ª de la Ley Orgánica de Integridad Pública, en el caso 86, respecto a la Ley Orgánica de Inteligencia, si bien se aceptan medidas cautelares, el Tribunal Segundo de la Sala también lo hace en el mismo sentido. Pero, ¿cómo hay que entender esto? Hay que entender de que la función de la Corte Constitucional, en primer lugar, es garante de la vigencia constitucional. Es garante de que las normas constitucionales, la estructura constitucional, los derechos constitucionales, las garantías constitucionales estén vigentes. Ese es el papel de la Corte Constitucional. Y precisamente cuando existen demandas en este sentido, lo que tiene que hacer es admitir para revisarlas. En este caso es lo que ha hecho. Y
consecuentemente no es entendible, es inaceptable, a menos que ya estemos frente a un rompimiento constitucional y estableciendo una dictadura, el que se juzgue, se critique estas decisiones de los jueces constitucionales. No es aceptable un Estado constitucional de derechos en donde existen 5 funciones, cada una de ellas autónomas, en donde la propia Constitución establece con claridad, a partir del artículo 431, 429, la autonomía de la Corte Constitucional. Y frente a esta decisión, pretender que se tome una decisión, una actitud regresiva de que porque no nos gusta la decisión de la Corte Constitucional, tengamos que atacarla, intimidarla, acosar a la Corte Constitucional, esto no es dable en un Estado constitucional de derecho, en cualquier democracia de cualquier parte del mundo. No es aceptable que un poder pretenda someter a otro dentro de la estructura del Estado. Ahora, doctor Calle, en el primer paquete de demandas admitidas, los jueces de la Corte Constitucional otorgaron estas medidas que condujeron a suspender algunos artículos. En este segundo paquete de demandas admitidas no se ha dado paso a estas medidas y no han faltado ya las voces que han indicado que esto ya responde a las presiones que estarían ejerciendo tanto el Ejecutivo como el Legislativo a la Corte Constitucional, porque se asevera que en estas demandas de inconstitucionalidad hay serias vulneraciones que requerían efectivamente una medida cautelar de esta naturaleza, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los despidos a los servidores públicos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Yo efectivamente coincido con esta opinión. Creo que el amedrentamiento que se hizo, o que se está haciendo por parte del gobierno, en primer lugar cuando la ministra de Gobierno, conjuntamente con el presidente de la Asamblea, da una rueda de prensa en la cual está acompañada de las fuerzas militares y policiales, significó, y para mí entender, ello significa un amedrentamiento a la Corte Constitucional y a los jueces, ¿no es cierto? Si sumamos a ello la convocatoria que ha hecho público el señor presidente de la República para hacer una marcha contra la Corte Constitucional, yo creo que es evidente que eso es lo que se debe entender. Y la Corte Constitucional, seguramente frente a estas medidas de presión directa, clara, ha tomado el camino por no considerar las medidas cautelares, siendo quizá las mismas circunstancias de eventual peligros de vulneraciones de derechos o de inconstitucionalidades que contengan este nuevo paquete de demandas que han sido presentadas. Yo no quisiera creer que eso es lo que ha ocurrido, pero aparentemente ese es el resultado de estas medidas de amedrentamiento que se han dado por parte del gobierno y por parte de la Asamblea Nacional en estos últimos días. Además, ¿cree usted, doctor Calle, que esta campaña de desprestigio de la Corte Constitucional y este objetivo de acusarle a la Corte Constitucional de las muertes violentas, por ejemplo, a través de este contabilizador de muertes violentas a partir del 4 de agosto que se ha colocado tanto en la ciudad de Quito como en la ciudad de Guayaquil, pueda realmente calar en los ciudadanos? Parecería que el gobierno estaría subestimando la inteligencia de los ciudadanos al pensar que los ciudadanos, los ecuatorianos, las ecuatorianas pueden realmente creer que es responsabilidad de la Corte Constitucional las muertes violentas que se dan en el país. Son más de 4.500 muertes violentas que se han dado en este año y las causas van mucho más allá de la existencia o no de una norma reciente. Vemos que la problemática es mucho más profunda y que realmente el gobierno ecuatoriano ha hecho muy poco para enfrentarlo. Mire, el problema de la violencia en el Ecuador no es que se origina a partir de que la Corte Constitucional emite pronunciamientos, no. Venimos atravesando ya un proceso de violencia estatal con penetración de los grupos delincuenciales de narcotráfico en todas las instancias del poder, en todas las instancias y funciones.
Es un problema mucho más complejo y mucho más profundo, sobre el cual inclusive el pueblo ya le ha confiado varios cuerpos legales en consultas, etcétera, las posibilidades de que el gobierno tenga los medios para enfrentar estas circunstancias de violencia del país. Se ha inclusive incrementado el IVA, se ha dado una serie de medidas económicas que todavía no cumplen con el resultado que se busca, que esto es atacar y acabar con esta situación de violencia. Este rato, el pensar que por las resoluciones se están causando algunos delitos por la resolución de la Corte Constitucional, realmente es un maniqueísmo muy ingenuo quizá. Tal vez en algunos sectores de la población que están ya alineados con una política de gobierno, con un partido de gobierno, podría considerarse de que se puedan entender, pero el resto de la población no es ingenuo y jamás puede pensar que así sea. En la Corte Constitucional lo que tiene la obligación, como insisto, de velar, y el gobierno nacional tiene a su vez la obligación de respetar la estructura del Estado. El pensar someter, me parece a mí que la intención, como ya se ha planteado como una tercera forma de amedrentamiento, es la consulta popular, ¿no es cierto? Es decir, hay un plan en este sentido para desmontar quizá las partes más importantes de la Constitución de la República y quizá llevar por parte, me ha llamado la atención inclusive que algún abogado haya sugerido que puede acudir directamente al pueblo en una consulta popular sin pasar por los mecanismos de consulta que establece la propia Constitución. Todo ello tiene que ver, para mi entender, en desprestigiar a la Corte Constitucional para luego someterla como fue antes, ¿no? Cuando fue Tribunal de Garantías Constitucionales. Los episodios de la historia de nuestro país están claros. ¿Qué es lo negativo que tuvo esto de tener una Corte Constitucional o una organización de justicia constitucional sometida a otras funciones del Estado? Al respecto, ya existió estas circunstancias y por eso en el artículo 31, que establece precisamente este tema de la autonomía, ya hubo una resolución interpretativa de la Corte que fue publicada en el suplemento oficial, el 372 del 27 de enero del 2011, en donde se dice con claridad que ninguna posibilidad existe de juicio político en contra de la Corte Constitucional que no sea de la propia Corte Constitucional. Y asimismo establece que el caso de responsabilidad penal corresponde al fiscal general procesar y en caso respecto del uso y administración de bienes corresponde a los organismos de control como la Contraloría. Esos son los únicos órganos de control sobre la Corte Constitucional. No cabe pensar someter a otras funciones del Estado al máximo organismo de justicia constitucional del Ecuador. Ahora, doctor Calle, estas actuaciones del gobierno nacional a través del propio presidente, de sus ministros, ha recibido también ya observaciones internacionales. Hay un pronunciamiento de la relatora de la ONU, también la Human Rights Watch se ha pronunciado respecto de esta situación que estaría vulnerando esa imperativa y necesaria separación de funciones que tiene que existir en un Estado democrático, que tiene que existir en una democracia plena, que es a lo que debemos y deberíamos aspirar todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Esto le coloca además al país en el ojo público, en el ojo internacional. Efectivamente, y creo que lo hace de manera oportuna la relatora en este sentido, al establecer el peligro que estamos viviendo y que en definitiva ya no solamente significa un peligro, sino es una realidad que ya estamos viviendo. Es decir, hay una intervención directa de parte del gobierno nacional y como vuelvo a repetir, esto implica prácticamente ya un rompimiento constitucional para una intervención y pretender un sometimiento de la justicia constitucional a las políticas, designios de parte del gobierno nacional. Creo que es muy oportuno y creo que además este llamado que hace la relatora debe ser considerado por parte del gobierno nacional para hacer una revisión
de sus políticas, de sus proyectos políticos dentro del país. Porque entiéndase que las vulneraciones constitucionales del gobierno no vienen de ahora, inclusive del periodo de conclusión de un periodo de gobierno anterior. Ya se vieron circunstancias que a lo mejor no fueron muy difundidas, discutidas, analizadas por el país, de la circunstancia de la vicepresidenta de la República. Desde ese momento ya se produjeron varias vulneraciones de la Constitución de nuestro país, pero en este momento el proyecto político pareciera que es consolidar un gobierno totalitario y por ello vamos por encima de todo. Eso creo que no está correcto y por ello el pronunciamiento de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, de la cual soy parte como su vicepresidente, hemos a nivel interno de la federación, hemos visto la obligación de cumplir con el país haciendo un pronunciamiento público al respecto y un llamado de atención al gobierno nacional para que revea estas circunstancias. Por encima, esto significa también tener claro, no es que es un respaldo a todas las resoluciones de la Corte Constitucional. Hay muchas resoluciones que nosotros como abogados y los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas han criticado, no están de acuerdo con las resoluciones. Pero una cosa es que no estemos de acuerdo con sus decisiones y otra cosa es que ataquemos a esta función del Estado porque ello no nos satisfaga a nuestros intereses. De manera que me ratifico y en la decisión de la Federación Nacional de hacer un llamado de atención fuerte y firme al gobierno nacional para que revea estas políticas. No puede intervenir. Y de otra parte, inclusive desde el punto de vista político, estas actuaciones pueden llevarle a que la propia consulta popular que se plantea va a ser convocada fracase con resultados en su contra. Porque definitivamente los ciudadanos, si bien en algún momento se vieron tomar una decisión política en las elecciones, quizá pretendiendo no apoyar a una línea política del correísmo y votaron por el actual gobierno, no es que estuvieron respaldando totalmente a la visión política del actual gobierno. Entonces, en este sentido, no se crea que el respaldo en las urnas ha sido a este tipo de políticas, ha sido precisamente lo contrario, ha sido para mantener un régimen constitucional de derechos que respete la estructura y las funciones de cada uno, independiente de que en algunos momentos las decisiones de cada una de estas funciones no nos guste, no nos satisfaga y no la consideremos pertinente. Ahora, doctor Calle, son varios los aspectos que se están comentando o analizando respecto de las propuestas del presidente de la República o de las ideas del presidente de la República para disminuirle a la Corte Constitucional. Usted ya habló de una de ellas que muy probablemente estará en la consulta popular en el mes de diciembre, de si los jueces y las juezas de la Corte deben ser sometidos a un juicio político, pero también se ha hablado de reducirle a la Corte a una sala dentro de la Corte Nacional de Justicia, es decir, que ya no exista esta Corte Constitucional como el máximo órgano de control constitucional, sino que sea una sala, no sé si es que efectivamente esos son los términos adecuados, dentro de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué análisis tiene usted respecto de esta propuesta? ¿Requiere el país efectivamente de una corte constitucional? Vemos que ha sido la piedra de tope en todos los temas políticos, tanto de la Asamblea como del gobierno en estos últimos años, esta corte constitucional que le vemos además como ese necesario espacio para ponerle límites al ejercicio del poder. Mire, el plantear que esto se convierte en una sala de la Corte, como en algunos otros países ha existido, es un proceso regresivo. Y eso precisamente también es un sometimiento, una degradación de la justicia constitucional, ¿no es cierto? Estaría sometido, inclusive, mire usted, en nuestro país, la justicia ordinaria
está sometida al Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Y generalmente el Consejo de la Judicatura tiene una decisión política ligada a las políticas de gobierno. El plantear esto es precisamente lo que estamos criticando, es una forma de sometimiento de la justicia constitucional al poder. Esto no es procedente, ya en ninguna democracia moderna se plantea ello, porque esto implicaría entonces, obviamente, como ocurre con los jueces ordinarios de la Corte Nacional, están sometidos a juicio político, ¿no es cierto? Están sometidos a procesos disciplinarios. Mire usted, en unas circunstancias como este momento, seguramente ya el Consejo de la Judicatura estaría procesando administrativa y disciplinariamente a los jueces constitucionales, ¿no es cierto? Y probablemente estarían hasta suspendidos, como ya ocurrió en no hace mucho tiempo, cuando al presidente de la Corte Nacional en procesos disciplinarios se le suspendieron funciones. Consecuentemente, esto es un total desatino pretender de que la justicia constitucional, siendo la garante de la vigencia constitucional, como así lo dice nuestra propia Constitución, el artículo 429, siendo el garante, el protector de de la Constitución, de los derechos y de las garantías, esté sometido a decisiones del propio gobierno, siendo que precisamente las demandas, las acciones constitucionales son contra abusos del poder de las diferentes instancias del Estado o del gobierno mismo. Consecuentemente, no puede ser que esté sometido a quienes debe juzgarlos, ¿no es cierto?, eventualmente en casos de vulneración constitucional. Esto no cabe en ninguna de las democracias, no cabe en la doctrina constitucional moderna, definitivamente. Bien, doctor Calle, tal vez algún comentario adicional de lo que estamos viviendo en esta coyuntura política para ir cerrando ya este diálogo. Bueno, únicamente a mí me parece que el gobierno y quienes le asesoran, es un momento de que entre en reflexión. La muestra que se dio aquí en Cuenca en la última marcha, evidentemente, debe ser muy considerada por parte del gobierno. Es decir, no puede provocarse esta conmoción nacional que se podría dar, ¿no es cierto?, a efectos de que se genere una confrontación de funciones del Estado y peor aún un ataque a la Corte Constitucional, que es la única instancia que nos queda a los ciudadanos, ¿no es cierto?, para acudir frente a el abuso del poder. Queremos agradecerle, doctor Calle, por habernos acompañado esta mañana. A usted muchas gracias, buenos días a todos. Ha sido el doctor Rubén Calle, él es presidente del Colegio de Abogados de la SUAY, vicepresidente de la Federación Nacional de Abogados. Son las